Bienvenidos a Termodinámica. Hoy vamos a ver el segundo principio de la termodinámica. Hasta ahora, cuando hacíamos los problemas de primer principio, no nos preguntábamos si era posible que aconteciese ese proceso. No nos preguntábamos por la dirección del sentido del proceso. Ahora nos vamos a trabajar justamente en la dirección de los procesos. El segundo principio nos va a marcar una dirección, un sentido. Cuando hablamos de sistemas irreversibles, hablamos de todo lo que nos acontece en la realidad. Todo es irreversible y tenemos experiencias de toda nuestra vida de procesos irreversibles. Podríamos distinguir o clasificar como que el más importante es la fricción, pero hay otros que me gustaría que lo tengamos presente porque nos van a ayudar a entender eh, el segundo principio. El primero, que es una experiencia que todos vivimos, que algún objeto que se encuentra a una temperatura más alta, se encuentra en una temperatura más alta, si está en un medio más frío, se va a enfriar. Otro es cuando tenemos un gas que está confinado en un determinado, eh, una lata, por ejemplo, la pinchamos y el gas se va a expandir. Otro es la caída de un cuerpo. Otro es la difusión de gases a través de una membrana. Acá tenemos en este recipiente, dos gases, A y B, y una membrana que los separa. Si de alguna manera esa membrana se hace permeable, lo que va a pasar es que el gas A se va a distribuir en todo el recipiente, ocupando el espacio que ocupaba antes, pero también el de B. Y lo mismo le va a suceder a B. B va a ocupar el espacio del gas A también. Vamos a definir entonces qué es un proceso reversible. En un proceso reversible se tiene que dar estas condiciones. No tiene que haber irreversibilidad adentro del sistema, pero tampoco tiene que haber irreversibilidad fuera de él. Un proceso reversible cuando es llevado a cabo íntegramente por estados de equilibrio, que es justamente la definición rigurosa de reversibilidad. Se dice que un proceso es reversible cuando luego de haberse llevado a cabo es posible retomar a las condiciones iniciales sin que subsista ninguna alteración remanente ni en el sistema ni en el medio. Como consecuencia, los procesos reales o en desequilibrio serán irreversibles. Otra definición que es importante para el segundo principio es la de fuente. Vamos a decir que vamos a llamar fuente, reservorio, a un cuerpo hipotético que tiene una capacidad calorífica infinita y que puede entregar o absorber calor sin cambiar su temperatura. Vamos a considerar a las fuentes como reversibles. Y entonces ustedes me pueden decir, pero entonces, ¿qué es una fuente? Una fuente es algo que tiene una masa extremadamente grande, como puede ser un océano, un lago, la atmósfera, un río, la llama de un mechero. ¿Y por qué tiene una masa tan grande? Puede entregar o recibir calor sin cambiar su temperatura. Nosotros podemos decir que si la capacidad calorífica es igual a la masa por el calor específico es de la sustancia que corresponda. Por ejemplo, si es el lago, es el agua. Pero la masa es tan grande, que la capacidad calorífica tiende entonces a infinito. Por lo tanto, atmósferas, lago, océano, río, las llamas de un mechero tienen una masa infinita, su capacidad calorífica es infinita, por eso pueden absorber o ceder calor sin cambiar su temperatura. Para nuestra asignatura, vamos a representar a las fuentes como si fuesen un rectángulo con una temperatura que le llamamos temperatura de fuente. Hay fuentes
que tienen una temperatura más alta, esas serán la fuente de temperatura alta, la fuente caliente o reservorio. Y está las fuentes de temperatura fría, que lo vamos a llamar fuente fría o sumidero también es el nombre. El libro de Sengel utiliza para las fuentes como una especie de nubecita, como se ve acá en este dibujo, acá la fuente caliente. O también se llama foco caliente en algunos libros y que se dé calor. Y el sumidero o fuente fría también lo se utiliza con como una nubecita que ingresa calor. Por ejemplo, la atmósfera a veces puede ser una fuente caliente y otras veces puede ser una fuente fría. Los gases de un mechero siempre son una fuente caliente. Acá vamos a ver una planta de generación de energía eléctrica donde vemos cómo se produce la energía eléctrica. Un poquito ya estuvimos viéndolo en clase, pero todos estos dispositivos de sistema abierto que estudiamos, la caldera, la turbina, el condensador, la bomba, todos están acoplados de forma cíclica. Y este ciclo lo llamamos un ciclo termodinámico y esto tiene que ver con lo que llamamos una máquina térmica. Una máquina térmica está conformada por un ciclo termodinámico, una fuente caliente y una fuente fría. ¿Cuál es la fuente caliente en este caso? En este caso es un reactor nuclear, entonces la fuente caliente tiene que ver con eh, la energía que tiene el reactor. Y la fuente fría, parece que tenemos agua que está ayudando a que trabaje el condensador. Eh, Todo esto lo vamos a representar en una forma muy simple. Todo lo que es el ciclo, para nosotros, va a ser un círculo. Y si es un ciclo de potencia, ¿se acuerdan que yo se los había contado? Tiene que girar según las agujas del reloj. La fuente caliente, la fuente fría, y lo que va a hacer es la fuente caliente, la temperatura de la fuente caliente va a ceder calor, en este caso lo vamos a ver en la caldera, cómo va a ceder el calor hacia la caldera, va a producirse un trabajo, una parte del trabajo lo va a recibir la bomba, pero vamos a tener trabajo neto que sale del sistema y va a ceder energía en el condensador, que va a ir a la fuente fría, que en este caso es agua. Entonces, la temperatura de la fuente fría. Entonces, esto lo que llamamos la máquina térmica, en este caso es una máquina térmica de potencia, está conformado por un ciclo termodinámico y dos fuentes, mínimamente dos fuentes. Puede haber máquinas térmicas que tengan tres fuentes, pero lo que necesitamos, por lo menos para empezar a entender, son dos. Una fuente caliente, una fuente fría. Toma energía de la fuente caliente, se produce trabajo y una parte se desecha a la fuente fría. Vamos a volver a ver esto acá. Entonces, esto que yo se los conté, está representado en este esquema justamente como si fuese cantidades. Entonces uno puede decir, bueno, fíjense la flecha de la fuente caliente, que es enorme, una parte bastante importante del trabajo sale como trabajo neto, que sería la flecha verde esta que está remarcada. Una parte del trabajo vuelve porque es requerido por la bomba y de eh, el resto, que sería el calor que sale a la fuente fría, está representado con la flecha de color azul. Entonces, si uno mira y separa como sistema el recuadro que está conformado acá, este, si separan este recuadro, lo que observa que tiene una entrada de calor, una salida de trabajo y una salida de calor. Si uno plantea el primer principio ahí, lo que puede decir es que el calor entregado va a ser igual al trabajo neto más el calor de la fuente fría. Y despejando el trabajo neto,
podemos decir que el trabajo neto es el calor entregado menos el calor cedido. Acá el puntito se me salió, pero siempre los puntitos porque es con respecto al tiempo, ¿no? Trabajo neto, potencia, potencia calorífica entregada, potencia calorífica cedida. Pero lo más interesante de las máquinas térmicas, en este caso que es de potencia, es que siempre se va a obtener trabajo. Trabajo neto mayor que cero, siempre positivo. Y por lo tanto, como todo ingeniero, nos gusta saber cuál es el rendimiento, o sea, de lo que yo gasté, qué obtuve. En este caso, que se obtuvo trabajo neto y que gasté calor entregado. Eso se llama rendimiento térmico. Y esto lo tenemos que tener bastante presente porque lo vamos a utilizar siempre. Entonces, trabajo neto, el trabajo sí es neto, pero el calor es solo el entregado, lo que yo gasté para que funcione esa planta de energía que yo les mostré antes. Por otro lado, máquinas térmicas, hay dos tipos de máquinas térmicas. Son máquinas térmicas de potencia y máquinas frigoríficas. La máquina frigorífica, que se las voy a mostrar a continuación, funciona exactamente al revés. Tenemos un foco frío, un foco caliente o una fuente de temperatura fría y una fuente de temperatura caliente, y el calor va desde el foco frío de la fuente fría hacia la fuente caliente. El sentido es el opuesto. También podemos observar que para funcionar una máquina frigorífica requiere trabajo. El trabajo es entrante, el trabajo es negativo, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente. Y detalle cómo el ciclo que está conformando con los dispositivos que van a formar la máquina frigorífica gira en sentido opuesto. Por lo tanto, si hacemos un balance, el calor que está ingresando desde el foco frío más el trabajo que está requerido suman el calor que va hacia el foco caliente. Si analizamos esa ecuación y despejamos el trabajo requerido, es exactamente en módulo, eso es importante, a lo que vimos en el caso anterior. Bueno, ¿por qué digo en módulo? Porque la ecuación queda exactamente la misma. Trabajo, el calor de la fuente caliente menos el calor de la fuente fría. ¿Por qué digo módulo? Porque en el caso de la máquina de potencia el trabajo es positivo y en la máquina frigorífica el trabajo es negativo. Cuando queremos decir, bueno, como todo ingeniero, quiero saber qué hice con respecto a lo que invertí. No podemos utilizar la palabra rendimiento porque por definición un rendimiento siempre es un número que va desde 0 a 1. Y acá lo que invertí es el trabajo entregado. ¿Y cuál es el objetivo de una máquina frigorífica, de una heladera? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es enfriar, retirar el calor de la fuente fría. ¿Y dónde está la fuente fría en una heladera? Dentro de la heladera. Es el recinto donde se encuentran los alimentos, es la fuente fría. Y entonces el calor que estoy retirando, este calor de la fuente fría, es Q frío, o esta potencia calorífica de la fuente fría. Por lo tanto, el calor de la fuente fría sobre el trabajo entregado muchas veces es un número que es superior a 1. Y lo vamos a llamar coeficiente de performance de la máquina frigorífica, o también en el libro de Shapiro lo llaman beta. Y esto nos va a dar, ¿sí?, un patrón de comparación de diferentes máquinas o heladeras o sistemas frigoríficos, cuál funciona mejor. Después ya vamos a ver cuál es el mejor de todos, pero tiempo al tiempo. Ahora, ¿cuál es la fuente caliente en la heladera? El ambiente de la cocina, por ejemplo. Entonces, fíjense, el foco frío es el recinto dentro de donde se encuentran los alimentos y el foco caliente es lo que nosotros eh, nos rodea en el ambiente de la cocina. También,
círculo que está representando la máquina frigorífica está conformado por diferentes dispositivos que operan cíclicamente. Pero no nos vamos a meter todavía en la máquina frigorífica, cómo funciona, vamos a dejarlo para clases más adelantadas. Pero también podríamos utilizar, y eso es algo que hacemos habitualmente, tanto la heladera como un sistema de acondicionamiento de aire, aire acondicionado. El aire acondicionado puede funcionar en invierno entregándonos calor. ¿Y cómo sería esto? Miren, el aire acondicionado en verano, ¿qué pasa? En el verano lo que está sacando es en la habitación es el foco frío y el exterior es el foco caliente. Entonces está retirando calor de la habitación a expensas de gastar energía y ese calor lo libera hacia el exterior, que es el ambiente exterior, el foco caliente. Cuando hace frío, invertimos las fuentes con lo que llamamos una bomba de calor. La habitación pasa a ser el foco caliente que recibe calor y el ambiente es el foco frío donde se extrae calor. Se extrae calor del foco frío, se toma energía para darle calor a la fuente caliente que es la habitación. Por lo tanto, la misma máquina frigorífica puede tener dos prestaciones, como frigorífica o como bomba de calor. Si es como bomba de calor, lo que vamos a utilizar es el COP de la bomba de calor, donde lo invertido es lo mismo, el trabajo entregado, y lo que estamos gastando es calor del foco caliente. ¿Para qué sirve el segundo principio de la termodinámica? Bueno, ya les estuve contando un poquito que lo más importante, una de las cosas más importantes era la dirección de los procesos. Clausius se planteó escribirlo como definición, algo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Desde chicos, que si yo tengo un objeto que se encuentra a una temperatura más caliente que el ambiente, lo que va a pasar es que se enfríe, o sea, que de alguna manera las temperaturas lleguen a un equilibrio. Y él enuncia de la siguiente manera. Miren cómo lo vamos a escribir. Acá tenemos una fuente caliente, acá tenemos una fuente fría y acá puso una barra de metal, ¿no? Dos barras de metal, una y otra. Y entonces él dice, el calor no puede pasar por sí solo de un cuerpo a una determinada temperatura a otro de temperatura superior. Entonces, si estamos este cuerpo, esta fuente tiene una temperatura más alta que esta, entonces así tiene la dirección el calor, pero el camino opuesto no es posible. Pasar de una temperatura más fría a una temperatura más alta. Y por lo que yo les estuve contando sobre la máquina frigorífica extrae calor del recinto que está interior, de donde están los alimentos, y lo lleva a la fuente caliente. Pero eso lo hace a expensas de gastar trabajo. Y la definición de Clausius dice, el calor no puede pasar por sí solo. Por eso es esta definición, el por sí solo, está remarcado porque es importante. La gran pregunta que se hacían hace 100 años, 150 años, es decir, tengo un motor, cuando empezaron a producirse motores, hasta cuándo puedo mejorar ese motor para tener la máxima prestación? ¿Cuánto es lo máximo que puede dar un motor? Y entonces les cuento que el segundo principio nos muestra la máxima prestación teórica de un ciclo tanto frigorífico como un motor o ciclo de potencia. ¿Quién hace estos enunciados? Carnot, con el teorema de Carnot de 1824 que tiene dos colorarios. Esto es aplicado tanto para máquinas frigoríficas como para máquinas térmicas, pero para una cuestión didáctica les va a ser mucho más fácil entenderlo para una máquina térmica.
pero el concepto es exactamente el mismo. Tiene dos colorarios, como les decía, que el libro de Sengel lo tiene representado muy bien con esta fuente caliente y esta fuente fría. Y en ella ponemos tres máquinas. En la primera una máquina térmica irreversible, en la segunda una máquina térmica reversible y la tercera también es una máquina térmica reversible. Lo interesante que podemos ver acá es que las tres máquinas, la uno, la 2 y la 3, están trabajando o operando con la misma fuente, la temperatura de fuente caliente y la misma temperatura de fuente fría. Y para esto les expliqué el rendimiento. Porque el corolario 1 dice, toda máquina térmica tendrá un rendimiento menor o igual que una máquina térmica reversible que funcione entre las mismas fuentes. Entonces, por ejemplo, la máquina uno y la máquina uno es irreversible, la máquina 2 es reversible, el rendimiento térmico de la máquina irreversible es menor o igual que el de una máquina reversible. O sea que la máxima prestación de un ciclo es la máquina térmica reversible. Colorario 2. Todas las máquinas reversibles que operen entre las mismas fuentes tienen el mismo rendimiento. O sea que considera la igualdad. Tengo dos máquinas reversibles y las dos tienen que tener el mismo rendimiento si están operando entre las mismas fuentes. Esto que parece una cosa simple es la gran pregunta, porque es decir, ¿cómo yo logro que en la vida real, que todo es irreversible, sea reversible? Y además, la otra condición, si yo logro hacer una máquina que opere de forma reversible, tendría la máxima prestación. ¿Y cuál es esa máxima? Vamos a ver algunas limitaciones que existen entre las transferencias energéticas ahora. Acá tenemos el enunciado de Kelvin Planck que nos plantea algo más que interesante. Nos dice, fíjense que tenemos la primera figura que está el prohibido, ¿no? Si yo tengo una máquina térmica, una máquina de potencia, que tome energía de un solo foco caliente, fíjense que no tiene el foco frío, no puede obtener trabajo. O sea, él dice que es imposible construir un sistema que opere en un ciclo termodinámico que ceda una cantidad de trabajo sola operando con una sola fuente. Porque si eso ocurriera, recuerden que el rendimiento térmico habíamos dicho que era el trabajo neto sobre calor entregado, tendría que ser uno. Y nunca el máximo rendimiento es uno, porque nos dice el enunciado de Carnot que el máximo rendimiento es el rendimiento térmico de una máquina térmica reversible. Entonces, eso quiere decir que es imposible que haya un rendimiento térmico igual a uno. Por eso Kelvin Planck lo enuncia de esa manera. Pero por otro lado, Kelvin Planck nos da la posibilidad de que sí opere cíclicamente, requiriendo trabajo con un solo foco y que pueda entregar el trabajo y se pueda ceder calor. Es el proceso contrario, si es posible. Y entonces nos está diciendo otra cosa interesante. Si algo opera de forma cíclica, se opera con una sola fuente, no hay manera que el trabajo del ciclo sea menor igual que cero. ¿Qué quiere decir eso? Que se requiere energía para funcionar. Sigamos un poquito más. También el segundo principio nos habla de una escala de temperatura absoluta. ¿Qué quiere decir absoluta? Que no tiene números negativos, que es totalmente independiente de la sustancia termométrica, que se llama la escala de temperaturas termodinámicas, que coincide con la temperatura absoluta Kelvin. Bueno, y acá como dice esta presentación, no te duermas que necesito que lo entiendas bien. Entonces,
Carnot nos dijo, vamos a buscar de alguna manera la mejor situación que podemos encontrar para una, una máquina térmica que sea una máquina térmica reversible. La pregunta es, ¿cómo logramos una máquina térmica reversible? Bueno, empecemos buscando procesos que podríamos asumirlos como reversibles y lo más simple, porque hasta tenemos un super machete que nos habla de algunas evoluciones reversibles para los gases ideales. Entonces, busquemos en los gases ideales. Si tenemos un gas que se encuentra confinado en un dispositivo cilindro-pistón, este es un ejemplo porque podría ser otro, pero vamos a trabajar con situaciones donde tenemos comportamiento de gas ideal. Entonces, vamos a ir a la primera, proceso 1-2. Lo que podemos observar que el sistema está totalmente aislado y lo vamos a comprimir de forma adiabática. Esa compresión adiabática está representada en este diagrama presión-volumen por 1-2. Luego sacamos ese aislamiento y lo que hacemos es poner el sistema cilindro-pistón en un reservorio con una temperatura de una fuente caliente que le va a entregar energía a ese cilindro-pistón y lo que va a pasar es que el proceso 2-3 se va a producir una expansión de forma isotérmica. La expansión isotérmica será 2-3 y que está representada en este diagrama de esta forma. Luego volvemos a aislar y ahora vamos a realizar una expansión de tipo adiabática. Dejamos que se expanda a otro volumen, sería el punto 4. Y luego volvemos otra vez a ponerlo en esta vez a una fuente fría, donde se va a entregar el aire, va a entregar calor a una fuente fría. Entonces vamos a entregar calor a la fuente fría, QC, al punto, el proceso 4-1. Ahora vamos 4-1. Por lo tanto, lo que observamos es que tenemos dos isotermas, una 2-3, que es una expansión, una isoterma 4-1, que es una compresión, y dos adiabáticas, 1-2, que es una compresión, y 3-4, que es una expansión. En estas situaciones, los cuatro puntos, los cuatro estados están en forma cíclica y lo que observamos es que giran según las agujas del reloj, que ya se los había contado, que el área que queda conformada dentro de ese ciclo es un trabajo neto positivo. Ahora, si hubiese sido que hubiese, ¿por qué no? Todos los procesos hubiesen sido al revés, o sea que 3-2 hubiese sido una compresión, por ejemplo, en ese caso la flecha hubiese estado sentido contrario de todo, giraría en el sentido opuesto y sería un trabajo requerido. Estamos, por eso elegimos trabajar con un ciclo de potencia porque es más fácil didácticamente, pero podríamos haberlo hecho con un ciclo frigorífico tranquilamente. Entonces, tenemos cuatro volúmenes diferentes, ¿no? Porque tenemos el volumen, si leemos acá el volumen específico en uno, el volumen específico en 2, el volumen específico en 3 y el volumen específico en 4 y las dos isotermas donde está confinado, digamos, la situación, este proceso, porque tenemos una isoterma que tenía que ser con esta situación en la 2-3 donde entregaba calor de una fuente caliente, y otra isoterma que tenía que ver con entregaba calor a una fuente fría. Bueno, continuemos.
Si nosotros nos dan esta tablita, que es un ejercicio que se los recomiendo que lo hagan, ahora lo vamos a hacer juntos. Yo les voy a dejar un tiempo para pensar, pero háganlo, hagan problemas con esto, busquen en los libros, son fáciles, son rápidos y les ayuda a agilizar un poquito el uso de las ecuaciones. Pero por ahora vamos a poner si es positivo, si es negativo o es igual a cero. Entonces, miremos 1, 2. 1, 2 era una. Miren, si voy del volumen uno al volumen 2 es una compresión y dijimos que era adiabática. Y ya nos están diciendo que cuando tenemos que completar acá el calor, le vamos a poner cero. Y a la vez, ¿qué otro más era adiabático? Era 3 4. Entonces ya sabemos que hay dos que completamos con cero. Cuando vamos de 2 a 3 son isotermas, ¿no es cierto? 2 a 3 es una isoterma y 4 a 1 es una isoterma. Entonces tenemos que completar Q, L o delta U. ¿Cuál será cero si es una isoterma? Y recuerden que en una isoterma, si se trata de un gas ideal, la energía interna depende únicamente de la temperatura. Por lo tanto, en 2 y 3 ya sabemos cuánto vale delta U. Y lo mismo en 4 a 1. Por otro lado, vamos a seguir con 1, 2 para ir completando esa tabla. Como en el primer principio nos dice que delta U es Q menos L y no tenemos Q, entonces vamos a observar si estamos, eh, ¿qué pasa con L? L es un trabajo de compresión, es negativo. ¿Y cómo lo vemos? Porque vamos hacia atrás. Tenemos el trabajo de compresión de 1, 2 lo vemos porque el volumen 2 es menor que el volumen uno, es este trabajo, ¿sí? Trabajo bajo un diagrama presión-volumen, sistema cerrado, es ese. ¿M? Ese trabajo es un trabajo negativo. Entonces, acá iría menos que cero. Y delta U, entonces, ¿qué va? Y tiene que ir de signo contrario, tiene que ir mayor que cero para poder compensar, porque delta U es igual a menos L. Entonces, si L es negativo, delta U es mayor a cero. Ahora veamos la isoterma, que era 2 3. Escribamos el primer principio. Habíamos dicho que delta U valía cero y que calor era igual al trabajo. Y el trabajo, que sería, lo voy a representar así para que se vea, es el trabajo de expansión. Todo esto. Todo este trabajo de expansión. Ese trabajo de expansión es positivo y entonces el calor también es entrante. Entonces acá es mayor que cero y mayor que cero es el trabajo. En el caso de 3 4 que tenemos este trabajo, vamos a ponerlo así, ese trabajo es un trabajo de expansión, trabajo positivo. Por lo tanto, que delta U tiene que tener el signo opuesto. Y el último, que es 4,1, que es este trabajo, trabajo de compresión, que es negativo, va a tener que ser el opuesto, tiene que ser igual que Q, o sea que es menor a cero. Miren qué detalle, porque tenemos uno positivo, uno negativo, acá uno negativo, otro negativo, dos positivos, y con lo que es delta U, uno mayor a cero y uno menor a cero. Y cuando sumamos todo, ¿qué pasa? Delta U es cero. ¿Por qué? Y porque salí del punto uno y volví al punto uno. Estamos en un ciclo.
esto sin duda vale cero. Sin embargo, la suma de los calores no da cero, aunque parezca, ¿no? Porque uno positivo y uno negativo. La suma de los calores da un número que siempre es positivo para un ciclo de potencia. Este es un ciclo de potencia. Y la suma de los trabajos, y yo les también es mayor que cero. Entonces, toda esta suma de los trabajos es el trabajo neto. Y la suma de los calores es Q caliente, hay caliente menos Q frío. Esa es la suma de todos los. Fíjense, la suma de todos los calores es igual a la suma de todos los trabajos. Viene Q caliente menos Q frío. Por eso aparece un Q positivo y un Q negativo. Q entrante por el foco caliente, este es el Q positivo, que es el calor de la fuente caliente positiva, y este es el Q que sale del ciclo hacia la fuente fría. Por eso es negativo, porque sale de la fuente fría hacia del ciclo hacia la fuente fría. Y por eso aparece que uno es positivo y otro es negativo. Y los trabajos, bueno, hay en todos en cada uno de los procesos de los cuatro, hay trabajos que son positivos, otros que son negativos, y el trabajo neto, ¿m? Es el trabajo del ciclo. Ahora vamos a aplicar entonces esta definición de rendimiento térmico que ya la habíamos visto, trabajo neto sobre calor entregado o calor de la fuente caliente, y el trabajo neto lo vamos a escribir de esta manera. QC menos QF, ya lo habíamos visto, que se veía con las flechas, ¿no? El calor que entrego con la fuente caliente va una parte como trabajo y una parte como fuente fría. Y QC sobre QC da uno y me queda uno menos QF sobre QC. Eso era válido para cualquier ciclo. Nos quedamos con esta ecuación que es válida para cualquier ciclo, sea ciclo reversible o irreversible, esa ecuación es válida para todos. Pero nosotros tenemos este ciclo, que lo tenemos dibujado ahí abajo. Ese ciclo vamos a tratar de ver cómo calculamos QF. Y QF, que es el calor de la fuente fría, es un proceso de 4,1, que es un proceso isotérmico, y tenemos el supermachete que nos puede dar una idea de cómo calcularlo. Entonces, ese Q va a ser igual a la masa R particular T, logaritmo del volumen específico 4 menos el volumen específico sobre el volumen específico 1. Y lo mismo pasa con QC. Masa R particular TC, logaritmo del volumen específico 3 sobre el volumen específico 2. Que observamos que la masa es la misma, la podemos cancelar, R particular la podemos cancelar, y estos logaritmos están, por ejemplo, el punto 4 con el punto 1 y el punto 3 con el punto 2 por ahí los podemos vincular. ¿Y cómo los podemos vincular? A través de una evolución, estas evoluciones que son adiabáticas, que cumplen la ecuación t por b a la k-1 igual a una constante. Entonces, si miramos esta primera, T1, 2, entonces T1 por B1 a la K-1 es igual a T2 por B2 a la K-2. Y ahora hagamos con 3 y 4. T4, B4, K-1 es igual a T3, B3, K-1. Lo puse así porque acá tenemos B4 con B1 y acá tenemos B3 con B2, entonces quise comparar con las cosas que eran parecidas. Y las vamos a dividir a ambas expresiones y nos va a quedar que es temperatura 1, es la temperatura del punto 1, es igual que la temperatura del punto 4, entonces esta se cancela. Y la temperatura del punto 2 es igual que la temperatura del punto 3, también se cancela. Por lo tanto, me queda volumen específico 1 sobre volumen específico 4, K-1 igual a volumen específico 2 sobre volumen específico 3 a la K-1. Y si ustedes se fijan, K-1 también lo podemos cancelar y nos queda que B4 sobre B1, este está puesto al revés,
es igual a B3 sobre B2. Es exactamente lo mismo, pero invertido. Por lo tanto, que estos logaritmos los podemos cancelar y para un ciclo reversible, porque buscamos que todo sea reversible y ahora les cuento más, pudimos ver que el rendimiento térmico es uno menos temperatura de la fuente caliente sobre temperatura de la fuente, perdón, temperatura de la fuente fría sobre temperatura de la fuente caliente. Siempre la fría va arriba porque es un número más pequeño, ¿no? Primer detalle, nunca va a ser uno, nunca va a ser uno. Ya eso ya lo habíamos visto porque si no contradecía el enunciado de Kelvin Planck. Pero fíjese que es imposible porque siempre tenemos una fuente caliente y una fuente fría. ¿Mm? Y esta ecuación que está acá marcada y que se las remarco, es únicamente válido para ciclos reversibles. Hablemos un poquito más de eso. Y esta, hasta acá, valía para cualquier ciclo, reversible o irreversible. Pero si le agrega, acá me quedó un uno que está mal, esto hay que borrarlo. Eh, esta ecuación es únicamente válida para ciclos reversibles. Entonces, si comparamos Q2 y sobre Q1, T2 sobre Q1 tienen que ser iguales para los ciclos reversibles y tenemos acá un detalle. Esta temperatura 1, que es la temperatura de la fuente caliente, esta temperatura de la fuente caliente, cuanto más alta que sea, más grande va a ser, más grande. Si esto es muy grande, si T1 o la temperatura de la fuente caliente es muy alta, lo que va a pasar es que este T2 que va a quedar muy baja y esto es muy alto, entonces esto va a ser va a tender a ser cero y el rendimiento se hace más grande. O sea que yo lo que estoy buscando es que la fuente caliente sea la más alta posible para obtener mayor rendimiento. Y por otro lado, esta temperatura 2 siempre va a existir, no hay manera que no exista, porque decía que no había manera de que intercambiaran energía con una sola fuente, o sea, la fuente fría siempre va a estar. Y cuanto más baja sea esa fuente fría, más cercana a cero sea, ¿no? Más el rendimiento térmico se va a hacer eh, eh, más grande. Ahora, ¿a cero qué? El cero es el valor más pequeño que podría llegar a obtener. Y eso me va a permitir definir una temperatura que tenga como mínimo el valor cero y como máximo el infinito. Y esas temperaturas que no tienen números, o sea, esas propiedades que no tienen números negativos, se llaman absolutas. Por eso hay una temperatura termodinámica que es absoluta, que empieza en cero y va hasta el infinito. Y esa temperatura coincide con la temperatura absoluta que habíamos visto en el termómetro de gas. Recuerden estudiar el termómetro de gas, que era la temperatura más baja, 0 Kelvin, y la más alta, infinito. Por lo tanto, si queremos que tener un máximo rendimiento, tenemos que tener una fuente caliente muy, muy grande, ¿m? Y la temperatura más baja que se pueda llegar a poder usar es 0 Kelvin. Bueno, acá vemos el esquema acá está representado con una sustancia que se comprime, eh, que se condensa, que por eso aparece la campana, porque otra de las conclusiones que sacamos acá en esta, que el rendimiento térmico de una máquina de potencia reversible depende únicamente de las temperaturas de las fuentes. Y eso es fantástico. No depende de que haya sido trabajado con un gas ideal. Si lo hubiese hecho con cualquier otra sustancia, el resultado hubiese sido el mismo. Entonces, en una máquina térmica reversible, el rendimiento depende de la temperatura de la fuente, caliente y fría. Si hubiese sido una máquina frigorífica, iba a pasar lo mismo. Por eso en esta filmina está representado, insertado dentro de una sustancia que podría llegar a ser un refrigerante, para decir algo,
agua, lo que sea, no importa, una sustancia que se condensa y está mostrando, ¿sí?, el ciclo ahí dentro. En este caso, tenemos las dos isotermas, acá 4,1 y 2,3, y las dos adiabáticas, 1,2 y 4,3. En ese caso, no importa la sustancia, el ciclo frigorífico. Ah, no, acá está, es un ciclo de potencia. No importa, no importa. Podemos hacer frigorífico también, invertir las flechas y el resultado hacer lo mismo. Va a depender de la temperatura de la fuente. El problema es lograr que estos procesos sean reversibles, pero podemos meterlo ahí adentro perfectamente y el rendimiento térmico va a ser de la forma que les había dicho antes. Y para lograrlo con un sistema abierto, lo que, porque yo se los mostré con un sistema cerrado, pero podría ser una caldera, una turbina, un condensador y una bomba, y lo estamos insertando dentro del sistema abierto. Yo acá vamos a cambiarle la flecha para el otro lado porque vamos a hacerlo que sea de potencia, ¿no? Entonces, acá en este caso, aplicamos para un sistema abierto. No importa, la situación es la misma y el rendimiento va a ser el mismo siempre que los cuatro procesos, cuatro lo que lleve, sean reversibles. Carnot ideó ese sistema del gas ideal, que era el más simple de todos, pero después la situación es cómo llevarlo a la práctica. Y quiero contarles otra cosa más. Suponiendo que consigamos que los cuatro procesos sean reversibles, lo hagamos lentamente, que lo tratemos de que todo esté lo más conocido en los caminos posibles, siempre va a haber un problema. Y ese problema está acá. Está acá en la transferencia de calor entre la fuente caliente y el lugar donde se recibe la energía, en este caso está en una caldera, y en el condensador y que va hacia la fuente fría. Siempre las transferencias de calor que se dan entre una diferencia finita, que hay dos temperaturas, que hay un delta T, obviamente necesito para transferir el calor que haya un delta T, eso es, como les había dado, una de las causas de reversibilidad y una de las más importantes causas de reversibilidad. Y no se puede saldar, eso no lo podemos resolver. ¿Cómo lo resolvió Carnot? Carnot pensó en esto. Pensó que esta isoterma 2,3 recibía energía de una fuente caliente que está aproximadamente un poquitito más arriba su temperatura. Y la temperatura de la fuente caliente va a ser la temperatura 2,3, vamos para decirle algo, o temperatura 2, más un pequeño diferencial. Y así salvó a las irreversibilidades externas, que son las más problemáticas de todas. Y lo mismo pasó con la fuente fría. Y la fuente fría, que dice que coincide la temperatura de la fuente con el isoterma 4,1, porque la temperatura acá es de la fuente caliente y le puse fría, de la fuente fría va a ser la temperatura que voy de 4,1 en ese isoterma menos un pequeño, ay, delta T. Ahí está, menos un pequeño delta T. Dije, ay, porque pensé que me había equivocado, pero no, lo hice bien porque tenía que ser una temperatura un poquitito más baja. Esta temperatura es un poquitito más alta y esta para recibir este calor tiene que ser un poquitito más baja. Y tan es así que coinciden exactamente con la temperatura de eh, 2,3 y 4,1 y no tengo que preocuparme con la temperatura de las fuentes. Bueno. Y ya para ir cerrando, para la próxima clase veremos, vamos a definir a la propiedad del segundo principio, que es la entropía. Así como el primer principio nos definió la energía interna y la entalpía, el segundo a la entropía. Para eso necesitamos lo que se llama explicar la desigualdad de Clausius. Bueno, tenemos una máquina térmica de potencia
Esa máquina térmica está conformada por un ciclo que es reversible, todos los procesos son reversibles, tenemos una fuente caliente que donde se obtiene, fíjese, el ciclo es reversible, la fuente es reversible, todo viene reversible y recibe un determinado calor Q' que va a en vez de ir a una fuente fría, va a otro sistema. Entonces, ese calor que va hacia otro sistema lo llamó diferencial de Q. El trabajo que sale de la máquina de potencia es el diferencial de L', y este sistema es un sistema que realiza como un ciclo tipo cilindro-pistón. Y también sale trabajo de él. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Claro, cuando nos ponemos a analizar esta situación, tenemos que elegir cuál va a ser nuestro volumen de control o lugar donde vamos a ver la frontera del sistema. No se nos complica ver los intercambios de calor cuando tenemos un sistema como este, porque la temperatura de frontera donde recibe este calor, el sistema que está con azul, el cilindro pistón, es muy complejo, no es va a una determinada temperatura fija, sino que acá es como que se va calentando. Por eso le puse un color naranjadito. Por lo tanto, elegimos trabajar y olvidarnos de esa parte, eligiendo una frontera que marqué con líneas de punto, que se llama sistema combinado. Incluye ese cilindro pistón más el ciclo. Y ahora tenemos una fuente que queda, siempre les recomiendo cuando hagan los problemas dejar a la fuente fuera del sistema, una fuente y el ciclo más el sistema eh, que está representando como la fuente fría. Por lo tanto, si queremos plantear el primer principio, el cambio de energía dentro del sistema combinado es igual a calor, que el calor que vemos que ingresa en nuestra frontera, que cruza nuestra frontera, el único que hay es el diferencial de Q', por eso es el que escribimos ahí, y el trabajo del sistema combinado, que hay dos trabajos. Hay un trabajo que es el trabajo L', que venía del ciclo, y un trabajo L. Por eso dice trabajo del sistema combinado. Si hacemos que haga un ciclo, esta máquina térmica, el sistema hará los ciclos correspondientes para poder lograr que que funcione. Y de esa manera hacemos lo que llamamos una integral cíclica. La integral cíclica del sistema combinado es igual a la integral cíclica de Q' menos la integral cíclica del trabajo del sistema combinado. Claro, si estamos haciendo una integral cíclica de la energía en el sistema combinado, es cero porque es una propiedad. Por lo tanto, lo podemos cancelar o eliminar. Y por otro lado, nos queda el trabajo del sistema combinado es igual al diferencial de Q' en el sistema combinado. El trabajo del sistema combinado, la integral es el trabajo del sistema combinado directamente, y la integral de Q', vamos a ver si nos vamos a la situación particular o lo que nos estaba preocupando, de las que nos habíamos olvidado totalmente, que era cómo hacíamos que pasaba este calor a un sistema que tenía una temperatura variable. Entonces, el rendimiento de la máquina térmica reversible, que era el ciclo, es el trabajo que se obtiene, el diferencial de L' sobre lo que se invirtió, que es el sistema Q'. Pero ahora en vez de poner el trabajo prima, vamos a poner la resta de Q' menos Q, de forma tal que nos va a quedar esta expresión uno menos diferencial de Q sobre Q'. Y ahora lo vamos a escribir de esta manera. Como era reversible, Q' viene de una temperatura de reservorio, de una fuente caliente, temperatura de reservorio siempre absoluta, y la temperatura de Q viene de una frontera, que no es temperatura de la fuente fría, sino temperatura de frontera. Y ahora vamos a trabajar entonces. En vez de escribir Q', vamos a escribir Q
multiplicada por la temperatura de reservorio sobre la temperatura de frontera. Y nos queda Q sobre la temperatura de frontera, por eso está entre paréntesis y con una F, la temperatura de reservorio y la temperatura de la fuente caliente, y continuamos con la integral cíclica. Lo que podemos ver que según el enunciado de Kelvin Planck no había forma de que un sistema produjera trabajo intercambiando energía con una única fuente. Por lo tanto, el trabajo del sistema combinado tiene que ser sí o sí negativo. Por lo tanto, si es negativo, la temperatura del reservorio, que es absoluta, también siempre es positiva, no queda otra que el diferencial de Q sobre T, la integral cíclica de diferencial de Q sobre T en la temperatura de frontera, en la situación de frontera, eso fuese lo negativo. Entonces, esta expresión le vamos a dejar también el igual como una a cero, como para una eh, alternativa extra. Entonces, menor o igual a cero. Esta expresión es la que nos define la desigualdad de Clausius y define la propiedad entropía. ¿Recuerdan ustedes que yo se les había contado muchas veces? Si una propiedad, por ejemplo, la energía interna, y si yo tengo que cambiarla, integrar la energía interna en un ciclo, vale cero. La integral de la entalpía en un ciclo vale cero, la integral del volumen en un ciclo vale cero, y así con todas las propiedades. Entonces, esta desigualdad, como tiene las dos alternativas de la desigualdad y de la igualdad, veamos la de la igualdad primero. Integral de diferencial de Q sobre T igual a cero. Tiene que venir, como en este caso, tiene que venir de una propiedad. Y esa propiedad, ¿saben cuál es? La entropía. Y la entropía, había que poner una letra, había que poner un nombre, porque este diferencial de Q sobre T, Q, ¿qué Q? Q por un camino reversible. Este Q no es cualquier Q, por un camino reversible. Sobre T, que es la temperatura de frontera, es válido no solamente para los ciclos, es válido para todo, para cualquier proceso, vale para todo. Y había que poner una letra, la letra fue la entropía. Bueno, ¿y para qué nos sirve el segundo principio de la termodinámica? Para evaluar propiedades también a la energía interna, la entropía, no solamente la entropía. Y cuando es difícil hacerlo experimentalmente, se hace a través del segundo principio. Y antes de terminar, y ya como un resumen de todo lo visto, vimos distintos enunciados del segundo principio que nos fueron llevando a la desigualdad de Clausius. Primero habíamos visto el enunciado de Clausius que nos hablaba de que si teníamos un único sentido para la dirección del calor, de una temperatura más caliente a una temperatura más fría. Luego vimos el enunciado los enunciados de Carnot, los dos colorarios de Carnot, que además nos explicó que había una máxima prestación para las máquinas que eran las máquinas térmicas, que era la máquina térmica reversible. Era lo máximo. O sea, el rendimiento de una máquina térmica irreversible es siempre menor que de una máquina reversible. El COP de una máquina frigorífica es siempre menor que el COP de una máquina frigorífica reversible. El COP de una bomba de calor es menor que el COP de una bomba de calor reversible. Siempre es el mismo criterio. Y además llegamos a una conclusión que había una única temperatura que era absoluta, que iba del cero hacia el infinito, que es la temperatura termodinámica, y esa temperatura termodinámica coincidía con la escala Kelvin de temperatura. Luego, Kelvin Planck nos dijo que era imposible que una máquina nos diera trabajo y operara con una sola fuente. La forma que era posible si era la inversa, ¿no? Que se entregara trabajo y se obtuviera calor. Esa era posible. Por otro lado, la desigualdad de Clausius nos está diciendo que
la integral cíclica del calor con respecto a la temperatura de frontera de todo un ciclo es menor o igual que cero. Y que si eso lo hacíamos con la igualdad, podíamos ver que había una propiedad que estaba involucrada con el segundo principio, que era, había que poner un nombre y es la entropía. Y como dice Homero, en esta clase nosotros obedecemos a la segunda ley de la termodinámica. Bueno, nos vemos en la próxima.